Amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Este fin de semana, para quienes gustan de aventura, para quienes gustan del campo, para quienes gustan de dar una caminadita, para quienes gustan especialmente de levantar la vista y mirar entre las ramas a ver si encuentran algún tipo de ave que no hayan visto anteriormente. Quienes les gusta escuchar un poquito, quienes les gusta estar en contacto con la naturaleza, pues este fin de semana es la oportunidad idónea para poderlo hacer. Hay toda la excusa posible, mejor, para poder hacer esto, porque es un fin de semana de observación de aves, no solamente en Nicaragua, sino a nivel mundial. Justamente en esta edición conversamos acerca de este fin de semana y las actividades que están para este fin de semana. A ver, ¿empiezan este viernes, mañana o hasta el sábado? El viernes. El viernes 7, sábado 8 y domingo 9. Ok, 3 días de actividad. Que empecemos, ¿por qué? Antes de hablar acerca de las oportunidades que hay de hacer, ¿por qué este fin de semana? ¿Qué tiene? Bueno, el 8 de octubre se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias. Entonces, en el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias, que están empezando a llegar a los trópicos, se fueron a reproducir a Norteamérica y ahora vienen de regreso, entonces se celebra el segundo sábado del mes de octubre, el Día Mundial de las Aves Migratorias, pero son 2 días realmente. En mayo también se celebra, pero que es cuando van hacia el norte. Entonces tenemos como la oportunidad, los que estamos en el trópico, de celebrarla en octubre, y en mayo los que están en el Ártico, en todo el hemisferio norte, ¿no? De celebrarla. Entonces, en el marco de eso se está desarrollando una serie de actividades, no solo el Día Mundial de las Aves Migratorias, sino que también hay otros eventos. Pero bueno, a ver, aquí en el trópico tenemos la oportunidad de ver la ida y el regreso. Es decir, tenemos la oportunidad de las dos cosas. Quien esté en el norte mira cuando se van, tal vez podrían esperar su regreso. Los que están en el hemisferio sur mira igual cuando se van, si acaso podrían esperar su regreso, pero nosotros las vemos pasar de ida y las vemos pasar de regreso. Es decir, tenemos esa mayo y octubre, dos oportunidades. Pero entonces son 2 días mundiales de las aves migratorias, sí, en el año. Sí. Sí, es que en mayo y en octubre. Es el primer sábado de mayo y el primer sábado de octubre, ¿sí? El segundo sábado de mayo y el segundo sábado de octubre. Sí. Ok, para ponerlo en agenda. Muy bien. ¿Y esto qué implica? ¿Qué implica el Día Mundial de las Aves Migratorias? Bueno, el Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra en colaboración con Environment for the America, con la idea de hacer conciencia de la protección de las aves migratorias. Cada año se hace con lemas diferentes. El año pasado, por ejemplo, fue Canta, vuela y elévate como la ave. Este año es sobre noches oscuras y migraciones seguras, porque la mayor parte de la migración se da en la noche. Entonces, la idea es que la gente conozca de que apaguemos las luces, porque las aves tienen mayor visibilidad cuando está de oscuro. Y no solo las aves migratorias, también tenemos las aves residentes, que hay como una especie de garza que se alimenta de noche. Entonces, al haber mucha luz, entonces ellos se desorientan. Entonces, la idea es que ellos también conozcan toda la parte que pasan las aves migratorias, tanto en su migración como su estadía. Pero las aves en lo general vuelan de día, ¿no? Y descansan de noche. Al revés. Sí. Sí, migran de noche y descansan en el día por ejemplo, en el caso de la Reinita María, ellos viajan de noche, entonces cuando les agarra tal vez una tormenta, mucho viento, entonces ellos hacen sitios de parada. Entonces esa es la importancia de conservar los bosques. Entonces cuando ellos descansan todo el día, recuperan la energía que perdieron tal vez en unos 30 kilómetros de viaje o más, y entonces ya en la noche vuelven a hacer esa migración, siempre y cuando las condiciones estén altas para volver a alzar el vuelo. Y es que, o sea, realmente están súper bien coordinadas, ¿no? O sea, en el día yo como, me alimento, necesito acumular grasa para continuar viajando miles de kilómetros, y en la noche
ocupo las corrientes de aire y además ellas se guían por las estrellas y entonces requieren de la oscuridad para poder observarlas y poder como dirigirse a su destino. Entonces, ellas se guían por las estrellas, las formas de las montañas. Entonces, hay algunas que son migratorias diurnas, como los grandes gavilanes, que toman corrientes de aire y que puedes ver ríos de gavilanes pasando. Hace poco encontraron un grupo viajando, por ejemplo, por el lado de Somoto, pero también estuvo otro grupo por Malacatoya, se observó. Entonces, estos son diurnos, migraciones diurnas, pero la gran mayoría lo hacen de noche. Y es como a conveniencia, ¿no? O sea, en el día yo me alimento, aprovecho el tiempo, si necesito parar, y en la noche continúo la migración. Y hay menos depredadores también en la noche. Bueno, lo que pasa es que más bien, bueno, tal vez menos depredadores, pero también hay depredadores, porque es decir, hay aves nocturnas, hay animales nocturnos, hay toda una vida nocturna, digamos, en la fauna que permite también estilos de vida y depredadores, peligros, acechanzas, etcétera, ¿no? A ver, van para el norte ahorita las aves. ¿Van buscando el frío? Van para el sur. Van para el sur. Ah, bueno, no, es que de repente me quedé. Van para el sur, claro, van buscando calorcito. A ver, en el hemisferio norte empieza ya el otoño, o ya empezó el otoño, va hacia el invierno todo el hemisferio norte, ya empezó la primavera en el hemisferio sur, van hacia el verano, es decir, van buscando calorcito. En mayo huyeron del frío del sur y ahora van buscando el calorcito del sur. ¿Hay aves que cruzan de punta a punta el continente americano? Sí. Hay grupos, sobre todo las aves playeras, que es una buena parte que se reproducen en el Ártico, incluyendo aves terrestres, y cruzan hasta Chile, o sea, llegan hasta la puntita del otro extremo. Y luego si tenés algunas aves terrestres, como la reinita de Canadá, por ejemplo, que llega hasta Colombia, un poquito Perú, no llega hasta el otro extremo, pero sí hacen migraciones de larga distancia. Pero hay una gran mayoría que se queda aquí. O sea, es como que el que va más lejos pasa primero. Sí. Y luego ya vienen los que vienen más, que se van a quedar acá en Nicaragua, digamos, o en Costa Rica. Los que recorren más corta distancia son los últimos en pasar. Es correcto. Sí. ¿Y son los últimos en irse o son los primeros en irse? Creo que son los últimos en irse, porque igual las migratorias de más larga distancia pasan primero y después también las estás viendo de regreso y se juntan con las que están todavía aquí alimentándose, preparándose para el vuelo hacia el norte. Y entre estas aves que van migrando, ¿alguna sirve, pensando en el gavilán, pensando en este tipo de ave, sirven de alimento para las que van migrando? Pues tuvimos un caso curioso. Nosotros tenemos una estación de anidamientos en Selva Negra. Estamos monitoreando la migración de verano. Entonces estamos trabajando desde marzo a mayo, a mediados de mayo. Y en lo que nosotros, en las redes que ponemos, estamos haciendo captura y capturamos un zorzal de bosque y tuvimos una rapaz que es otro gavilán que es migratorio y se la comió. Sí. Entonces sí, creo que en el caso también sufren depredación las aves migraciones entre ellas. Sí, pues porque al final de cuentas, pues este es un círculo de vida, nada se desperdicia, todo es importante, todo se utiliza. Nosotros lo podríamos ver tal vez como una salvajada, que aquel gavilán se lanzó sobre aquella palomita y ¡juácata! Se la comió. Pero es que decir, es lo natural al final de cuentas, sí. Porque la palomita de algo se alimenta también, es decir, qué sé yo, sí. Algún gusanito, algún insecto, alguna abeja, avispa, son parte de la cadena alimenticia. Sí. De hecho, en el caso de las aves playeras, el halcón peregrino, que es como su principal fuente de comida, son las playeras. Se viene junto con él, o sea, vienen las playeras y viene el halcón. Donde va la comida, va el comensal, pues, ese sí. Es como, sí. Es decir, o va buscando igual donde está la comida, pues.
Porque, a ver, por ejemplo, las aves playeras. Las aves playeras están buscando pequeños crustáceos, incluso algún camarón, alguna cosa de esas que puedan capturar. Pero si no hay aves playeras en esa zona, pues. Sí, fíjate que yo, Lady y yo tuvimos la oportunidad de ir a Delaware, en Estados Unidos, en mayo, que es cuando llegan las aves migratorias. Hay sitios que son de paso, pero que son supremamente importantes para las aves porque ellas realmente quedan flaquísimas, bajan de peso, y cuando vuelan 4.000 kilómetros sin detenerse día, noche, 5, 4 días. Cuando ellos se detienen en estos sitios de parada es porque ya necesitan parar. Y tuvimos la oportunidad de conocer al cangrejo de herradura. El cangrejo espera a que la temperatura del océano Atlántico tenga cierto nivel, cierta temperatura, sí. Para salir. Cuando ya llega esa temperatura, ellos saben que tienen que salir. Las aves están coordinadas y saben que ese es el tiempo en que ellas tienen que ir. Entonces se juntan ahí, entonces llega el cangrejo, pone miles de huevos y llegan las aves a alimentarse justo después hacen esa parada. Alimentarse de los huevos. Alimentarse de los huevos y después de esa es una parada que hacen intermedia antes de llegar al Ártico. Entonces luego les toca otros 4.000, 5.000 kilómetros para llegar hasta el Ártico, a buscar pareja, a buscar un territorio, pareja y tener sus hijos, ¿no? El punto es que una de las amenazas que hay es que se está perdiendo esa sincronía. De repente el agua se calentó mucho antes y entonces los cangrejos salieron y las aves todavía no estaban listas, no habían llegado, y entonces hubo años en donde nos decían los investigadores allá que llevan monitoreando las playas, llegaron las aves y no estaban los cangrejos, no había comida. Entonces se vuelve pues parte de las amenazas, los desafíos que tienen que enfrentar las aves en esa coordinación que tiene la naturaleza, ¿no? Donde todos están conectados y el desequilibrio que está dando, por ejemplo, el tema del cambio climático. Claro, y esto significa que muchas de estas aves que iban en este viaje no van a llegar a su destino, o no lograron llegar a su destino porque no tenían la fuerza para llegar a su destino. Tuvieron que detenerse, fueron víctimas de depredadores terrestres probablemente, qué sé yo qué cosa, y eso disminuye la población de aves. Exacto. Disminuye la población de aves, aumenta la población de insectos, y hablamos de plaga en los cultivos. Es decir, y todo es cambio climático, al final de cuentas. El humano en medio. Sí, porque es decir, cuando hablábamos, por ejemplo, y te preguntaba sobre si hay aves que se alimenten de otras en esta migración, al final de cuentas, el único predador salvaje que hay en este planeta es el ser humano. Porque los otros mantienen el equilibrio, es decir, si no hay o si no es posible comer, en ese momento pues no se come, es decir, se buscará alguna otra opción, pero el ser humano es sí o sí, y no importa si hay o no hay para más tarde, es ya. O acumula. Y eso es lo que está pasando, que ya tampoco tienen esa opción de ir a salir a buscar a otro sitio, porque tal vez donde ellos siempre pasaban ya no está, el bosque que ellos paraban así de repente para agarrar gasolina ya no está. Entonces ya no pueden ir a buscar a otros sitios porque quizás le toca otros 100 kilómetros más y ya no tienen la energía suficiente y mueren en el proceso. Y también se da, fíjate que, por ejemplo, imagínate que llegó este pájaro súper agotado a Pochomil, por decir algo. Paró ahí porque ya no le daba las energías y le salió un perro, le salió un niño ahuyentándolo, correteándolo en la playa. O sea, ya es un pájaro que ya no tiene fuerza y le toca seguir volando a ver dónde encuentra un refugio seguro, ¿no? Sí. Y hay casos que nos reportaban, porque nosotros por los que trabajamos con aves playeras, estamos organizados en grupos a nivel de todos los sitios, ¿no? Donde usan las aves playeras. Por ejemplo, nos contaban que en el caso de Guatemala, que uno lo ve como lejos, pero realmente, o sea, del Golfo de Fonseca, por decirte algo, a la siguiente playa que está en El Salvador y luego se brincan para Guatemala,
ya de repente llegó un grupo y llegaron tan cansados que de repente a uno pues como que le dio un infarto y entonces esa es parte de las amenazas también, donde muchas veces necesitamos hacer conciencia con las personas que están en las playas, con los productores, con de repente, por ejemplo, en las salineras, este es el momento en que las salineras no están produciendo, sin embargo hay gente y coincide con que llegan las aves y se detienen, y cuando estas aves se detienen es porque realmente lo necesitan. Bueno, es como cuando nosotros vamos al doctor, normalmente no vamos si no la necesitas, ¿no? Sí, o vas caminando y necesitas sentarte, es decir, hay un momento en que necesitas sentarte, porque te cansaste, te agotaste, necesitas recuperar energía, pues es lo mismo, es decir, y hay que tenerles consideración al final de cuentas, porque lo que vos decís, es decir, de agotamiento se mueren también los seres vivos en lo general. Ok, vamos a hacer una pausa para que hablemos acerca de dónde hay oportunidades en Nicaragua este fin de semana y qué tipo de actividades va a haber todo este fin de semana. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando acerca de este fin de semana, que es un fin de semana idóneo para el avistamiento, el registro, especialmente el registro de aves. Está Yoleidy Mejía del grupo Quetzalí y Salvadora Morales de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, y conversamos acerca de este tema. A ver, hay un equipo, el equipo Nicaragua, que puede estar conformado por 2, 3, 10, 15, 20, 50 grupos en Nicaragua, pero es el equipo Nicaragua. Y entonces, cuanto estos grupos más aves distintas miren, porque es decir, de nada se vale ver al zanate en San Carlos y verlo en Cosiguina y en todo el camino en medio y reportar la vista del zanate, porque es una ave la que se vio, aunque la hayan visto en 50 puntos distintos. Lo idóneo es ver la mayor cantidad de aves distintas posible. Y eso implica un puesto importante del equipo Nicaragua en una competencia internacional. A ver, hablemos de la competencia. ¿Cómo es este asunto de esta competencia? Bueno, mira, la competencia que es el Global Bird Weekend, que es el fin de semana global de las aves, lo promueve Tim Appleton, que es el fundador de la Feria de Aves. Entonces está más enfocada en aviturismo. Él está basado en Londres, entonces para la pandemia a él se le ocurrió que, bueno, ya la gente no sale a pajarear, entonces vamos a hacer esto, y se dio como el primer fin de semana global de las aves, invitó a nivel global a que se formaran equipos, y los equipos se inscriben. Entonces, con un nombre, nosotros somos Team Birding Nicaragua, que está conformada por diferentes organizaciones, individuos, tenemos hoteles, tenemos, tipo destinos como Matagalpa, esta Selva Negra, tenemos sitios que no tienen ninguna infraestructura, pero ahí vas a ir a ver al Quiscal nicaragüense. Hay bosque, sí, que es lo más importante. Sí, entonces tenemos como lo que hicimos primero fue crear el Team Birding Nicaragua, el equipo Quetzalí, que es como el grupo líder. Estamos acompañando, digamos, al Team Birding Nicaragua, y empezamos a invitar a otros pajareros, a otras personas interesadas en las aves. Se nos han ido sumando personas. O sea, tenemos, por ejemplo, a doña Josefa, que está en Onimbó, en Masaya. Ella puso su bananito y empezó a llegar aves, y ella quería saber qué aves eran las que estaban llegando a su patio, y están llegándole cosas súper interesantes. Ahí nos viven mandando fotos con su celular. Entonces tenemos personas como ella dentro del equipo, y también pues están grupos de profesionales, de pajareros que están en el equipo. Hay personas desde Somoto hasta Rivas, Ometepe, o sea, que están conformando ese equipo. Ese equipo tiene que levantar una lista de aves, cada uno desde donde está, para que entre todos tenemos una cuenta en esta aplicación que se llama eBird, en donde todos metemos, digamos, todas nuestras listas, y es donde resulta pues la lista como equipo global, como equipo nacional.
No es como Piolín que dice vi un lindo gatito, no se trata de vi un pajarito, no. Es decir, esto es tiene un poquito más de complicación porque vi un pájaro, este es un pájaro que tiene estas características. Si tengo las habilidades y el conocimiento suficiente, puedo decir este es con su nombre científico, y eso es lo que queda registrado al final. Si no, hay que contar con los que tienen más experiencias y mandar la foto y decir, mira, este es el que vi, para que los que tienen más experiencia digan, este es tal cosa, y entonces y lo puedan inscribir con su nombre científico, porque no es vi una palomita, no es solo eso. ¿Hay algún tipo de entrenamiento para hacer esto? Sí, de hecho, nosotros hemos estado realizando talleres. Hace poco también tuvimos presencial con un equipo de ciclistas que ellos querían aprender a identificar aves. De hecho, de recorrido ellos querían iniciar ir al bosque y a identificar, pero primero uno tiene que aprender cuáles son las marcas de campo de un pájaro, porque uno lo podemos ver, mira, es color café, pero hay muchos pájaros de color café. Entonces, para eso uno que hay que saber el ojo, el color de la patita, en el ala que tiene o en la coronita. Entonces, nosotros damos ese tipo de taller. También explicamos el uso de dos herramientas fundamentales que ahora toda la tecnología ha venido a reemplazar lo físico. Entonces, hay una aplicación que se llama Merlin, que es como un libro digital donde salen los cantos de ave, las características de un ave, hasta la distribución, que eso también es importante, porque la urraca, por ejemplo, la más conocida, la podemos ver aquí en el Pacífico, pero no la podemos ver en el Caribe. Entonces eso es importante saber la distribución del pájaro. Entonces esta aplicación ayuda a conocer todo eso. La urraca no es migratoria, ¿o sí? No, es residente. Es totalmente endémica. Sí, aquí residente en Nicaragua. Entonces, dimos ese taller con los ciclistas, les explicamos el uso de Iber, que también viene siendo como una libreta digital, donde te marca tu recorrido, cuánto tiempo estuviste observando aves, y al final te hace un resumen de todas las especies que viste. Y tenés la ventaja de aprendértelo si es en inglés o en nombre científico, que por lo general nosotros estamos manejando el científico, pero para los guías turísticos ellos están aprendiendo el inglés. Entonces, esas son las herramientas. Ok, esto contribuye a la industria turística entonces. Sí, de hecho. Aquí en Nicaragua tenemos 766 registradas en el libro de aves de Nicaragua, pero en 2 años hemos agregado como 3 especies que ya andan como en los 768 más o menos. Entonces lo que hacemos como equipo es irnos donde sumar nuevas especies para acá, para hacer una lista general. De esas 768, lograr lo más posible. Entonces, la idea es que las personas que conozcan de aves se distribuyan en esos lugares y pues ayude a invitar a otras personas que también se sumen, y también hay turistas, también hay personas principiantes. De hecho, hay personas que de su casa se levantan su lista. 768 incluyendo las aves migratorias, sí, que se han registrado en Nicaragua. Sí. Y además de las aves que viven permanentemente en Nicaragua. De todos modos, a ver, las aves que viven permanentemente migran de alguna manera, tienen algún tipo de migración, digamos, más corta, de algunos kilómetros, de algunos pocos kilómetros. Hay algunos, como el pájaro campana, que él sube al bosque nuboso durante la temporada reproductiva y luego baja al Caribe. Entonces, hay casos, por ejemplo, donde se le pusieron unos transmisores en Monteverde, en Costa Rica, y se detectó que bajaron a Nicaragua, al río San Juan. Entonces sí hay algunos movimientos como esos, pero también se dan, por ejemplo, cuando hay una nueva camada dentro de, por decirte algo, el Toledo en el Chocoyero, hay un caso donde se le anilló a un juvenil, y luego por pura casualidad del destino fue recapturado en Masaya, entonces en el volcán Masaya. Entonces en este caso, pues las nuevas generaciones tienen que buscar nuevos sitios para vivir, que es un poco diferente a migrar. Pero sí hay sus casos de migraciones altitudinales, es decir, sobre todo entre el Caribe. Salvador, sería como ampliar más bien su lugar de habitación. Sí, sí, o sea, ya si los papás tienen su territorio,
ya su casita y entonces el hijo, una vez que nace, tiene que buscar como su nuevo territorio. Y sí, no comparten hay casos con los como padres. estos. Qué barbaridad. no es como varios que podríamos conocer, ¿no? Que siguen estando en la casa de los padres. Ajá. Sí, Okay. Estos los mandan a la porra, les dicen, va a buscar dónde hacer nido en otro lado. Sí. Fíjate que ahorita se están dando cosas así interesantes. En Estados Unidos han estado poniendo transmisores, entonces han capturado a la pareja y al hijo, o sea, mientras anidan. Entonces, pues de repente pueden seguir a los tres y uno pensaría que en este caso es un zarapito trinador, que los tres vienen juntos, pero no, el macho se fue por un lado, la hembra se fue por otro lado y todos así como pendientes y para dónde va a agarrar el pequeño, ¿no? Entonces es como realmente pues la naturaleza es increíble, ¿no? Y seguimos aprendiendo de ella. Pero a ver, los pájaros en lo general no son monógamos, es decir, no es como el pingüino que tiene una pareja de por vida, ¿no? Esto es por temporada, son parejas de temporada más o menos. Hay de todo. Las palomas tienen su pareja y están toda la vida ahí juntos. Pues. Los loros también tienen de pareja de por vida, pero el Salvador conoce un caso que es de una jacana. El cuento de Salvador. Ay, no, la jacana realmente ella es una hembra, super hembra, que tiene un gran territorio, donde tiene varios machos. Entonces es como el rol invertido. Varios al mismo tiempo. Sí, sí. Entonces incluso ella puede tener relaciones en 20 minutos con varios para asegurarse de que el gen más fuerte es el que va a fertilizar sus huevos y que va a tener una cría exitosa, ¿no? Entonces, realmente en la naturaleza hay de todo, ¿no? De todo tipo de casos, y en el caso de la jacana, que es la vainita de playa, se ve mucho por ejemplo, en las isletas de Granada. Ese es uno de los casos donde se invierte el rol, pero también hay algunas especies como, las tangaritas, donde el rol del macho es vigilar, proteger. Realmente la hembra hace todo el trabajo, es súper agotador para esa hembra, y el macho está en una rama así, vigilando, cuidando, que nadie se acerque a su territorio, a su nido, y la hembra trayendo material, cuidando el nido, los huevos, buscando comida. Entonces, pues, yo a veces pienso que se parece mucho a nuestro mundo, ¿no? Humano. Sí, no, igual, de todos modos, hay de todo en la viña del Señor, dice el dicho, ¿no? Ok, hacemos pausa. Vamos a hablar ahora sí de las actividades y de las posibilidades que hay de participar en estas actividades este fin de semana. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Con Yoleidi y Salvador estamos conversando en esta edición acerca de este fin de semana y la oportunidad que hay para cambiar un poquito la dinámica del fin de semana, entrar en contacto con la naturaleza, ir a respirar un poquito de aire fresco, asolearse, sudarse, pero acostarse al final del día muy contento, muy tranquilo después de semejante experiencia con el avistamiento de aves. Hay una serie de lugares, digamos, que ustedes ya tienen identificados, o donde se han organizado grupos que ya han dicho, nosotros nos vamos a ir a la colonia Centroamérica y nos vamos a quedar en la colonia Centroamérica viendo aves, por decir alguna cosa, ¿no? 3, 4 personas que armaron ese grupo y ya están reportados que esa es la zona donde ellos van a estar, ¿verdad? Más o menos, ¿qué cantidad de personas hasta este momento está reportada? ¿Cuántos lugares más o menos hay, digamos, que ya están identificados que ahí va a haber avistamiento? Bueno, el 11 de septiembre creo que fue el primer taller que nosotros hicimos para llegar a ese punto. De hecho, nos reunimos en Montebello e invitamos a todo el equipo de Bird Nicaragua, que es el grupo que estaba participando a nivel internacional para este fin de semana. Entonces tuvimos la reunión, explicamos un poco más de identificación de aves y por último llegamos a eso, identificar las rutas. Hasta el momento llevamos 26 rutas de destinos pajareros, que es más o menos entre
creo que 36 a 40 personas más o menos ya involucradas, que van a estar desde el Pacífico, el Centro y el Caribe de Nicaragua, más o menos. Y yo creo que es importante mencionar, en cada equipo hay una persona con un mínimo de experiencia que va a ser como el líder de ese equipo. Entonces, por ejemplo, tenemos en Granada, en las isletas de Granada, pues está Vladimir Calla, que él ya ha estado involucrado en esto de la identificación de aves. Hay varios guías como ABOT, y en la página de Birding Nicaragua pueden encontrar esos contactos. Y bueno, si me interesa ir a Granada, por ejemplo, ir a las isletas y sumarme al equipo que va a andar ahí, ya hay un líder, ustedes pueden encontrar los contactos ahí y poder coordinar con ellos si quieren participar, por ejemplo. Va a haber otro equipo que va a ir a Granada, igual al Guayabo. También Isla Sopango, por ejemplo, Festival del Sol en Granada, también puso a la orden. Ellos tienen un tour también en lancha. Hay una isla que es como un jardín botánico donde también se puede observar muchísimas cosas. Entonces, una recomendación es, en esa lista, igual ustedes han estado reposteando ahí en el canal, pueden entrar y ver dónde van a estar estos sitios y quién es el contacto en cada uno de los lugares. Por ejemplo, a mí me toca ir a Chinandega, yo voy a estar en la finca Las Rojas, voy a amanecer ahí. Ahora, se participa con listas de aves y también con número de especies. Entonces, por ejemplo, mientras más ecosistemas distintos visite un equipo, más oportunidades tenés de hacer una lista más grande. Sí, porque eso te iba a decir, es decir, por ejemplo, me decías de esa isleta en Granada que tiene un jardín botánico, pero ahí básicamente vas a ver lo mismo que viste el año pasado, es decir, lo que ya está registrado. Sí. Básicamente, tal vez encontrás alguna novedad, pero básicamente va a ser casi lo mismo. La idea es ver cosas nuevas, encontrar nuevas especies, ver nuevas aves que antes no habían sido avistadas sí, y hay hábitat, por ejemplo, que es el bosque seco, que tiene especies asociadas a ellas que no la van a ver en otras partes del continente. O sea, necesitamos como asegurarnos de que esas especies, algún equipo esté donde están para que las puedan sumar a la lista de aves de Nicaragua. Ahora, para sumar la especie a la lista, ¿es necesario solamente decir, yo vi esta especie en tal lugar, o hay que acompañar esto de una imagen, de una fotografía, de alguna cosa? Siempre y cuando la aplicación no lo ponga como raro, porque a veces suele pasar de que, con la que le explicaba un poquito antes de la distribución del pájaro, que si lo ve en el Pacífico no lo puede ver en el Caribe. Entonces hay que conocer bien esa parte del ave que usted va a estar observando. Por eso es importante, por lo menos si la persona quiere participar, le recomendamos que descarguen Merlín, que es gratis, lo pueden tener en su teléfono, y eso desde el patio de su casa usted puede salir y registrar todo lo que miren en su patio, en su jardín. Y un caso curioso que les comentaba antes era que en mayo, que también se celebra esta actividad, que una persona vio el programa en Extra Plus y nos contactó por los números que se dejaron, y él nos dijo, yo quiero participar, ¿cómo hago? Entonces, a través del teléfono, por WhatsApp, él me estuvo compartiendo sus fotos con el celular, y ahí yo le estaba explicando qué pájaro era. Entonces, si la persona se le dificulta un poco utilizar la herramienta, entonces lo que hacemos nosotros es registrarla en nuestra página de IBER, que es como Birding Nicaragua. Ponemos los datos de la persona, las especies, las que vio, y entonces la subimos a la plataforma que está compitiendo a nivel mundial, y después le mandamos a la persona cómo se llenó todo ese proceso. Sí se le dificulta, pero si ya es una persona con más experiencia para identificar, entonces ellos pueden descargar estas dos aplicaciones, Merlín y IBER. Aunque, bueno, con este tema del calentamiento global, del desastre medioambiental que hemos creado, de repente ver un ave que no es común en cierta zona puede irse volviendo como algo muy común, valga la redundancia, es decir, porque no sé, por decir algo, gustaba de un bosque muy húmedo, y resulta que ya no hay esos bosques tan húmedos, entonces buscan lo más parecido
que no era su hábitat anterior o la zona por donde transitaba anteriormente, pero por algún lugar tiene que pasar, en algún lugar tiene que encontrar algo parecido a lo que tenía. Entonces, de repente, sí, esta no es común verla aquí, pero ahora resulta que ya está apareciendo por esta zona. Es probable que se pueda dar eso, pero tristemente, o sea, muchas de esas especies están entrando en declive. Y entonces realmente cada vez es mucho más raro verlas, cada vez es más difícil y nos toca a nosotros como acercarnos a lo poco que les queda. O sea, por decirte algo, ir a Indio Maíz, ya hay como mucha deforestación incluso en Indio Maíz, pero tenés que entrar como al bosque más denso para poder ver ciertas especies. O sea, tenemos añales de no ver un águila arpía, por ejemplo, porque nosotros tampoco estamos en donde ellas todavía quedan, ¿no? Entonces es como en ese aspecto es bien complicado, pero sí se puede dar, ¿no? Que ves cosas que decís, ¿qué está haciendo este aquí, no? Y pasa con las migratorias más, porque con las migratorias de repente, aquí en Managua, el equipo en Mando, lograron ver una especie que era así como, ¿qué está haciendo ese individuo? Y estuvimos súper contentos porque agregamos algo raro a la lista de Managua, pues. Entonces es como, se pueden dar cosas. De hecho, a mí ya me ha pasado eso de que miro una especie que su ruta migratoria es el Caribe y yo la he visto aquí casualmente en el Bajo. Yo encontré una reinita azulita que es Cetophada cerulea, entonces en el bosque seco todavía más raro, porque ellos están como más asociados al bosque húmedo y fue bastante. Entonces lo que hacemos en ese caso, si es raro verlo, hacemos una descripción detallada de cómo era la especie, para que esos filtros que a veces nosotros nos ponen en la aplicación no las deje pasar. Y en el caso de que no andemos una cámara o binoculares, entonces hacemos ese detalle. Sí, porque al final de cuentas, es decir, este no es un registro, no es una competencia solamente por ser competencia, es decir, no es porque yo gané o porque yo fui el que vi más pájaros, no. Procura tener un registro y saber más o menos cómo andan los movimientos de aves migratorias, pues al final de cuentas hay un ejercicio científico de por medio. Pues. Sí, es ciencia ciudadana, de hecho. Sí, entonces los registros realmente tienen que ser validados, o sea, no es que vas a anotar algo sin la certeza de que se observó. Por eso es importante que el que quiera participar se sume a un equipo donde ya hay una persona que ha recibido un entrenamiento, que ya ha estado en este mundo pajarero, y entonces es como la persona que se encarga de levantar la lista y vos sumas a eso, sos otro ojo viendo qué hay alrededor. Ok, vamos a hacer pausa. ¿Qué se necesita para ver aves, además de tener una buena visión? ¿Qué se necesita para tener aves? Para ver aves. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos conversando con Yuleidi Salvador acerca de este fin de semana, un fin de semana para lanzarse a la aventura de alguna manera para aquellos que quieren salir del trajín diario de la monotonía de la vida de ciudad, y vivir un ratito pegados a la naturaleza, ¿no? ¿Qué se necesita para ver aves? Además, ¿se necesita una buena condición física de alguna manera? Fíjate que no. Por ejemplo, el tour de las isletas. Te montas en una lancha, vas bajo sombra, y lo que necesitas son ojos, oídos, y yo siempre digo, cuando empezás con esto del pajareo, se te despierta un nuevo sentido. Realmente vos empezás a estar atento a todo lo que se mueve alrededor, y empezás a detectar lo que antes no le prestabas atención, ¿no? Entonces, ese es uno, pues estar atento. Hay de todo tipo. Hay algunos que van a escalar montañas, y hay, pues si necesitas una condición física, por ejemplo en Ometepe van a subir hasta los 400 metros. Yo subo a los 400 metros y ya voy muerta cuando llego a los 400. Entonces sí, en algún momento se requiere un poco de condición física. A veces se requiere de aguantar el solazo, que es súper agotador.
y va a depender, pues no, esperemos que la amenaza que hay de un huracán, de una tormenta, no afecte el día, ¿verdad? Porque eso sí, pues, va a afectar. Pero aparte de eso se requiere de binoculares, porque realmente observar las aves que están en una rama, que están a cierta distancia de uno, requiere de tener binoculares. Muchas veces se comparte el binocular porque tampoco es que hay como mucha abundancia de no es que todo el mundo sale con un binocular colgado al cuello, ¿no? Sí. Pero es esencial. También tenemos de repente telescopios y el telescopio ayuda mucho, o te auxilias con una cámara que tenga cierto zoom para poder acercarte un poco a los pájaros, y pues a mí me encanta con la cámara porque te queda registrado que observaste, ¿no? Y luego puedes ayudarte a identificarlo. Sí, yo un instrumento que uso bastante aparte de la cámara y los binoculares es la grabadora del teléfono. Cuando a mí se me dificulta identificar, porque a veces no solo va a ver el pájaro, sino que también se escucha, más cuando uno anda en el bosque, es complicadísimo, a veces son doseles hasta de 30, 40 metros de altura, entonces el pájaro canta. Entonces yo lo que hago, si no sé quién es, lo grabo, y cuando ya termino de hacer el recorrido o ya en la noche empiezo a identificar con los cantos. Entonces ese para mí también es una herramienta esencial cuando no se puede identificar en el momento, la grabadora. Bueno, eso implica, digamos, para quienes podrían ir a hacer los tours, porque se trata de tours al final de cuentas, ¿no? Hacer recorrido para el avistamiento. Llevar sombrero, gorra, ideal. Repelente. Manga larga, agua, bastante agua, porque lo que vos decís, eso de la soleada, la sudada, las caminadas, a fuerza necesitas agua, porque tampoco pues fíjate que tal vez, pues, pero bueno, pero es que te podés quedar con ella, digamos, es decir, y te cambias ya cuando vas de salida, ¿no? Pero si no llevas agua te acabás, te agotás. Si no llevas algo con que protegerte la cabeza, por lo menos, ¿no? Es decir, una insolación es tremenda. Hasta el cafecito, alistarlo. Para quienes... Para aguantar. Sí. Ok, ¿y va a haber avistamiento de noche? A propósito de café, ¿va a haber avistamiento de noche? Pues va a depender de cada sitio. Porque, por ejemplo, en Las Rojas yo estuve platicando con el gerente de allá y hablamos, o sea, el conteo empieza a las 12 de la noche. De las 12 de la noche, vos puedes empezar a levantar tu lista a las 12 de la noche si escuchas un búho, si escuchas un cocodrilo. Es decir, a las 0 horas del viernes. Exacto, hasta las 0 horas del domingo. Del domingo. Hasta 23:59 del domingo. Correcto. Entonces, cualquier cosa que escuché, que observé entre esas 24 horas, puede ser... Puedes ver un individuo, escuchar por ejemplo, escuchas al búho, al pito, alba, a la lechuza. Entonces, si le escuchaste, sol pasó ahí, haciendo su ruido, lo puedes agregar a tu lista. Y eso, o sea, en mi lista hay muy pocas lechuzas, porque es un encuentro muy raro, ¿no? Que veas una lechuza. Sí, porque la verdad es que, es decir, a ver, el tour nocturno es como menos común, digamos. Menos común. Para la gente que vive en Bello Horizonte también es una oportunidad enorme de reportarnos si están las golondrinas durmiendo en la rotonda de Bello Horizonte, porque ellas llegan solo durante la migración, aparentemente. Sí. Entonces, este es el momento para ver si ya llegaron, cuántas hay. De hecho, ahí en mi barrio hice un conteo hasta de 50 una especie de golondrina. Ya como a las 5:30 estaban volando y ya subieron para el dormitorio, que yo vivo cerca de Horizonte, entonces yo puedo ver ese movimiento ahí arriba. Fíjate qué cosa más interesante, es decir, y es en Bello Horizonte prácticamente. En la rotonda. Porque antes me parece que para el lado aquí de la plaza, buscando el malecón, había alguien me dijo, nos mencionó en mayo que también, porque son puntos de parada de esas golondrinas que van a Sudamérica, y ahorita fíjate, hicimos un conteo y nos dimos cuenta que las golondrinas solo van de paso.
Entonces, sí, alguien mencionó que vieron algunas por esa zona, no sé exactamente dónde. Pero, por ejemplo, para la gente de Managua es una oportunidad. Creo que en Buaco también se han observado algunas concentraciones, en Puerto Cabeza. Entonces sería súper interesante para la gente. Cualquier persona podría tratar de tomarle una foto, de contar cuántas hay, son miles. Pero es un ejercicio interesante cuando intentas estimar por lo menos o contar cuántas hay. Esa es una oportunidad para cualquier persona de ir y ser parte del conteo. También fíjate los chocollos. En la noche, en la tardecita, buscan dónde dormir y pasan. Sí. Entonces es un buen momento para contar cuántos pasan, qué grupos son, grabar el canto para tratar de identificarlos a lo mejor por canto, ya que no se logra ver los detalles, ¿no? Ok, para el avistamiento de aves, ahorita que decís grabar, para el avistamiento de aves, silencio, de alguna manera. Silencio, sí. Porque es que me quedé pensando, vos decías, te vas a las isletas y vas en la lancha, pero la lancha tiene el motor, va haciendo ruido, es decir, eso espanta, o te puede espantar alguna ave, pues. Sí. Yo creo que en el caso de las isletas, las aves ya se han adaptado a las lanchas, fíjate, porque te garantizo que es un viaje increíble, sí. Pero también, por ejemplo, hemos observado en el bosque, las aves se perturban mucho más. Y, por ejemplo, un caso es Selva Negra. Selva Negra es espectacular. La vez pasada escuchábamos a un quetzal. Y iba un grupo de chavalos pegando gritos y haciendo mucho ruido. Y nosotros, Dios santo, si es un quetzal el que tienen ahí enfrente. Y no se daba cuenta, no se dieron cuenta los muchachos. Sí, era tal su ruido que no escucharon el sonido Sí, era así como, wow, o sea, qué oportunidad tenían de casi que, porque pasaron como por debajo del quetzal, el quetzal estaba cantando por alguna razón, o sea, y vos podías escuchar entre el canto del quetzal y el ruido de la gente. Entonces, realmente eso no pasa siempre, lo normal es que el quetzal se huya, pues. Pero fíjate que el quetzal antes era como más común verlo, por lo menos en el norte de Nicaragua, ahí en esa zona, Matagalpa, Jinotega, habían reportes de quetzales, porque normalmente el quetzal es más para el norte, es decir, en Guatemala, pues por algo es su ave nacional, ¿no? Y había pocos en Nicaragua, pero de repente se habían desaparecido los quetzales. Es por el corte de su ruta también, porque ya las montañas pues ya son parches, ya no es como un corredor, sino que son parches, entonces eso le quita como la movilidad de un sitio a otro, entonces todo lo que hacen ellos es desplazarse, irse a otro lado. Pero o morir. O en Selva Negra pues ahí se está concentrando varios individuos. Yo tuve la dicha de ver un cortejo de 3 machos y una hembra en Selva Negra. Y en vez de grabarlo, lo que hice yo fue observarlo en directo, no lo grabé, pero se quedó en la memoria. Sí, entonces para mí fue bastante genial porque no se ve siempre eso, de tener 3 machos y una hembra ahí. Y además peleando. O haciendo gala de todas las artes y destrezas, habilidades para enamorar a la hembra, pues, porque ese es el cortejo al final de cuentas, más que el pleito, ¿no? ¿Algo más, alguna recomendación más para todos los amateurs que quieren sumarse a la aventura de este fin de semana? Mira, una herramienta esencial es la aplicación en los teléfonos de eBird y Merlin. Yo creo que hemos prometido subir un pequeño video explicando cómo funcionan. Si uno busca en Google va a encontrar también muchas opciones de videos donde te enseñan paso a paso qué hacer, cómo se conectan, porque realmente para que tu lista o lo que viste cuente necesitas tenerla en un listado de eBird, que es ahí donde nos juntamos con el mundo entero para poder, son aplicaciones que ha desarrollado Cornell, por cierto, para hacer como accesible la ciencia, para que todos podamos tener la oportunidad de sumar lo que ve al conocimiento científico y al conocimiento general. Entonces, esas dos
son sumamente importantes, pero yo creo que lo más importante es que podamos vivir la experiencia. O sea, si tenés la opción, si tenés un fin de semana libre, va a haber gente en Somoto, en Matagalpa, en Chontales, en Granada, en Ometepe, en Rivas, en Tola, o sea, en Bartola, en Carazo hay un grupo de fincas que producen incluso cultivos ancestrales, que están tratando de rescatar semillas criollas, y los dueños se han organizado y es como una ruta de fincas y ellos están tratando de integrarse al tema del aviturismo como una parte de la diversificación de las fincas. Entonces, en Carazo va a haber varias opciones de donde podés ir, tomarte un café o ver cómo se siembra el maíz criollo y hasta a lo mejor tomarse un té, un atol de Pujagua. Ir a parar al mar, ir a bañarse al final. Está la máquina, que podés ir a observar aves, va a haber un equipo en la máquina y hacer canopy, por ejemplo, para volar como los pájaros. O sea, para estar más cerca todavía. Sí, hay varias opciones realmente. Aquí nomás está la finca del Hogar Zacarías Guerra, aquí en el crucero, y igual es una oportunidad de ir a conocer una finca que tiene vistas espectaculares, ver las aves que hay allá y también comprar o tomar el café del Hogar Zacarías Guerra y apoyar de algún modo al proyecto del hogar, ¿no? Entonces hay varias opciones. Okay. Nosotros hemos estado publicando y hay gente que ha estado reaccionando porque hemos hecho algunas publicaciones y hay gente que ha estado reaccionando. Pero nosotros como Extra Plus, lo que tenemos son los datos del grupo Quetzalí, del grupo de Salvadora, de la red, a dónde se puede abocar la gente. Es decir, tal vez para que nosotros pongamos en la publicación, para mayor información, busque estas páginas. Bueno, la principal es BIRD de Nicaragua. Buscar la página de BIRD de Nicaragua, ahí están todos los destinos y también los contactos de las personas. También nos pueden escribir en Messenger, también está nuestro contacto en una publicación, entonces me pueden escribir a mí, yo les puedo explicar un poco las rutas más cercanas o las rutas más lejos, y también está Salvadora, está Erika Reyes también, que es de Quetzalí, y son las que estamos organizando esta parte, pues para, por ejemplo, si alguien se quiere unir, nosotros saber dónde lo podemos incluir, o cuál es la ruta más cercana. Sí, lo que más le conviene, lo más cercano que tiene, si necesita estar cerca de los lugares. Les podemos pasar también un banner con todos los contactos, así como en Chontales va a estar fulano y al canal, y ahí también sería bueno para poderlo publicar. Alguien preguntó si esto tenía algún costo. Esto es totalmente gratuito. El único costo que tiene es el costo en el que uno incurre por movilizarse, pues. Exacto. No hay nadie financiando para vamos a poner este bus ahora para que todos vayamos en este bus. No, cada quien hace por su cuenta, ¿no? Es totalmente voluntario. Y en el caso, por ejemplo, en Selva Negra, ellos hacen tour de aves, vale creo que de 10 a 15 dólares más o menos. Y va incluido, creo que un refrigerio, o si quieren más información, pues se pueden contactar con el guía de allá también. Ok, solamente una noticia para cerrar que seguramente a ustedes les va a contentar bastante. Pajareando, una película del 2011 que tiene que ver justamente con esto que hemos conversado el día de hoy. La vamos a estar presentando este viernes en el horario de Cine Extra Plus, por si a usted le interesa más conocer sobre este tema. Gracias a las dos por haber estado hoy con nosotros conversando. Ojalá haya más gente que se pueda sumar a esta oportunidad de conocer además las aves que tenemos aquí en Nicaragua. A lo mejor en mayo estamos hablando de 769 en vez de 768. Seguro. 770, qué sé yo. Gracias por su atención también a nuestras amigas, amigos televidentes en esta edición Sumando Vigor.